Hola, 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 mis queridos cubañoles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde me estén viendo. Bienvenidos al canal de los cubañoles. España en Navidad, Almería en Navidad. Hoy les tengo preparado un vídeo y vamos a conocer el Belén de Almería, uno de los belenes más bonitos de Andalucía. Y aquí va. Cada Navidad, miles de personas visitan belenes, pero no todos cuentan historia de la misma forma. El Belén de Almería no es solo una representación del nacimiento de Jesús, es una manera muy almeriense de vivir y entender la Navidad. Una de las cosas que lo hacen diferente es su identidad. En este Belén, los paisajes bíblicos se mezclan con una esencia de Almería. Los terrenos áridos, los caminos de tierra, los pueblos blancos y las huertas recuerdan a nuestra propia tierra, haciendo que la escena resulte cercana y reconocible. El Belén de Almería está lleno de vida. No se limita a mostrar escenas estáticas, sino que representa la vida cotidiana de la época. Pastores trabajando, mercados en plena actividad, personas cocinando, caminando o comerciando. Cada figura parece tener su propia historia y su propio papel dentro del conjunto. El cuidado por el detalle es otra de las grandes señas de identidad. Las figuras muestran expresiones naturales, gestos realistas y vestimentas trabajadas con mimo. Cada construcción, cada objeto, cada escena están colocados con intención, creando una narrativa que se descubre poco a poco alrededor del Belén. Con el paso de los años, el Belén de Almería se ha convertido en una tradición viva. Cada Navidad invita a volver, a descubrir pequeños cambios, a reencontrarse con una costumbre que forma parte de nuestra identidad cultural. Lo que realmente diferencia el Belén de Almería de otro no es solo el tamaño o su belleza, sino su capacidad para unir historia, fe, cultura y emoción en un mismo lugar. Un Belén que no solo se visita, sino que se siente. En Cuba no es habitual ver belenes como en España u otros países de tradición católica. La principal razón es histórica y política. La Revolución Cubana de 1959, el Estado adoptó una postura oficialmente atea durante varias décadas, lo que redujo de forma drástica las celebraciones religiosas en espacios públicos. Las manifestaciones visibles del cristianismo, como los belenes, dejaron de formar parte de la vida cotidiana y de las tradiciones oficiales de Cuba. Durante muchos años, la Navidad dejó incluso de celebrarse de manera institucional. No era festivo y no se fomentaban los actos religiosos ni simbólicos navideños. Eso hizo que varias tradiciones, como montar el Belén, no se transmitieran de generación en generación, a diferencia de lo que ocurrió en países donde la religión siguió presente en la vida pública. Aunque con el tiempo Cuba pasó a definirse como un estado laico y se permitió de nuevo la práctica religiosa, muchas de estas tradiciones
no se recuperaron plenamente. La Iglesia Católica existe y celebra la Navidad, pero lo hace principalmente en iglesias y en ámbitos privados, sin una presencia destacada de belenes en calles, plazas o edificios públicos. La Navidad en Cuba, por tanto, se vive de una forma diferente. Es una celebración mucho más familiar que religiosa. Se centra en reunirse, compartir comida, música y tiempo juntos. No es una fiesta marcada por decoraciones elaboradas, luces navideñas o símbolos tradicionales como el Belén o el árbol, sino por el encuentro y la convivencia. La Navidad en Cuba y España se diferencian principalmente por su origen, su forma de celebrarse, los elementos que la acompañan. Mientras que en España la Navidad tiene un fuerte componente religioso y tradicional, en Cuba se vive de una manera más social y familiar, con menos símbolos rituales religiosos visibles. En España, la Navidad se gira en torno al nacimiento de Jesús. Los belenes, las misas, los villancicos y las decoraciones navideñas que forman parte esencial de la celebración. Las calles, las casas, los edificios públicos se llenan de luces, árboles de Navidad y nacimientos, creando un ambiente festivo que dura varias semanas. En Cuba, en cambio, la Navidad no tiene una presencia tan marcada en el espacio público. Durante muchos años no se celebró oficialmente, lo que hizo que se perdiera tradiciones religiosas como el Belén. Hoy en día, aunque se permite la celebración, sigue siendo una fecha discreta, vivida sobre todo en el arbolito privado y familiar. La comida navideña refleja estas diferencias culturales. En España hay una gran variedad de platos tradicionales según la religión, además de dulces típicos como turrones, polvorones o mazapanes. En Cuba, la Nochebuena se centra casi siempre en una comida principal compartida, destacando el cerdo asado, acompañado de platos sencillos pero muy simbólicos. Mientras que en España la Navidad se extiende desde principios de diciembre hasta enero, con fechas muy señaladas como Nochebuena, Navidad y Reyes, en Cuba la celebración suele centrarse en Nochebuena y en Navidad, sin una temporada tan larga ni ritualizada. En definitiva, la Navidad española se vive como una tradición histórica, religiosa y cultural, que es muy visible, mientras que la Navidad en Cuba se centra más en el encuentro, la música y la familia. Dos formas muy distintas de celebrar una misma fecha, influenciadas por su historia, el clima y la forma de entender la vida. Este año, el Belén de Almería ha sido diseñado y elaborado principalmente por la Hermandad del Prendimiento, que lleva más de 20 años participando en el montaje del Belén municipal. Está dedicado a un tema navideño bajo el título "Y María nos dio al Redentor". El Belén incluye más de 500 figuras modeladas y pintadas a mano en terracota, de entre 10 y 25 centímetros de altura. Hay aproximadamente 30 figuras automáticas que dan dinamismo y realismo a la escena. El recorrido mostrará 12 escenas bíblicas fundamentales relacionadas con el nacimiento de Jesús, como la anunciación, la visitación, el nacimiento o la presentación en el templo.
combinadas con escenas de la vida cotidiana. El montaje se complementa entre 40 y 50 edificaciones artesanales, viviendas, comercios tradicionales como panadería o herrería, además de espacios emblemáticos como el Castillo de Herodes o la Cueva de la Anunciación. Para su construcción se ha empleado corcho tratado, cartón y materiales reciclados, lo que ayuda a recrear de forma realista la vida y arquitectura de la época. El Belén puede visitarse desde el día 5 de diciembre hasta el 6 de enero en el Museo de la Guitarra, con horarios de mañana y tarde, cerrando por la tarde el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero. Con este Belén lleno de fe y tradición nos despedimos. Gracias por acompañarnos y sentirlo con nosotros. Si los ha emocionado, los invitamos a suscribirse, darle like y compartir este vídeo para que esta tradición siga viva. Un abrazo grande de los Cubañoles. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto.